Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Su signo sobre mí, gloria a Dios, es amor. Le damos la bienvenida a todos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Celebramos la memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Este sacerdote dominico nació en Baviera, dio clases en París, en donde lo escucha como discípulo el gran Tomás de Aquino. Su obispado en Ratisbona constituye un paréntesis de solo 2 años en su vida de profesor e investigador, siempre consagrado a descubrir las leyes físicas para encontrar en el fondo al creador de ellas. Muere en la ciudad de Colonia en 1280. Un gran maestro, un gran doctor de nuestra iglesia, un sabio que condujo a la fe al pueblo y que formó también a futuros sacerdotes y pastores. Vamos a celebrar la Santa Misa y oremos por nuestras intenciones particulares en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos Y ustedes. con su espíritu. Antes de celebrar estos divinos misterios, comencemos reconciliándonos con Dios y pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Alberto Magno el don de conciliar el saber humano con la verdad revelada, concédenos por su intercesión que a través del progreso científico podamos profundizar en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Macabeos.
En aquellos días brotó un renuevo pecador, Antoquio Epifanés, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Por entonces hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos. Vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos hemos venido muchas desgracias. Gustó la propuesta, y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar la legislación gentil, y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio. Disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos sus súbditos, obligando a todos a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó a poner sobre el altar un ara sacrílega, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quedaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Sentí indignación ante los malvados, que abandonan tu voluntad. Dame vida, Señor, y guardaré tus secretos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. Dame vida, Señor, y guardaré tus secretos. Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardaban tus mandatos. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, tomada del libro de los Macabeos, que no es de los más comunes y de los más usados para las catequesis o para las predicaciones, nos trae algo que puede sonarnos muy actual. Dice que retoñó un vástago pecador, Antíoco Epífanes, quien en ese momento, siendo rey, estuvo como rehén en Roma, subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos, ¿no? Nos ubica hasta el contexto histórico de lo que se está viviendo. Y algunos israelitas dijeron: vamos a hacer un pacto con ese rey, ¿verdad?, para que haya como una especie de alianza internacional. Y lo que en principio se veía como bueno se convirtió en algo muy malo, porque el rey fue ganando espacio y fue trayendo, en lugar de traer cosas positivas, fue trayendo un montón de cosas negativas, como destruir los libros de la alianza, perturbar el culto del templo de Dios en Jerusalén y utilizar el altar para colocar otro tipo de ofrendas a otros dioses. Se contaminaron. El pueblo de Israel, que estaba en el camino de Dios por abrirse a otras naciones y otras culturas, el rey llegó y acabó con todo aquello, y lo que hizo fue sembrar de idolatría y de malas costumbres aquel lugar. Puede sonar muy actual porque hoy ese es el tema de la globalización, que puede ser muy buena para algunas cosas. Hoy en día conocemos muchísimo, aunque yo viva en Venezuela, puedo conocer muchísimo de la cultura de México, de Cuba, de Chile, de Ecuador, de Perú y más allá de Europa, porque uno hace un clic hoy en día en internet y puedes ver y conocer lugares, y hay gente que sin salir de su país, bueno, conoce de la cultura y de la vida de muchos de otros países. Eso es muy bueno. Con el tema de la globalización, ya nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, podemos comer sushi. Yo que iba a saber qué era eso hace algunos años. Imposible, ¿no? Pero hoy en día come sushi porque es una comida oriental. Nosotros máximo lo que conocíamos era el arroz chino, ¿verdad? Que no era ni chino, ni no sé si era de verdad arroz como ellos lo preparan allá, pero bueno, era una versión venezolana del arroz chino. Pero la globalización permitió que conociéramos las comidas mexicanas. Hay gente hoy en día que en su casa hace fajitas y hace cosas mexicanas, ¿no? Todo eso, ese intercambio cultural, qué positivo es. Incluso he ido a Europa o cualquier lugar y me encuentro un restaurante y me como unas arepas y unas empanadas tan sabrosas, ¿verdad? O unos pequeños tan sabrosos como los venezolanos, ¿no? Como si fuera aquí. Eso es la globalización. Ese intercambio cultural y comercial que en el fondo también es bueno y es importante, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Todo lo que tiene ventaja tiene desventaja. También se ha colado las malas culturas en este contexto de la globalización. Y muchos pueblos han adoptado las malas mañas de los otros pueblos. Esa es una gran realidad también, que nosotros como católicos tenemos que estar pendientes, porque muchas cosas que se están infiltrando en nuestras culturas van en contra de la fe y van en contra de la vida. Y en el caso de la primera lectura de hoy, los israelitas que se mantuvieron fieles a la alianza, que no cayeron en eso, fueron torturados y fueron martirizados y sufrieron precisamente por mantenerse fieles. Hay cosas que nosotros no podemos perder. Por ejemplo, estamos cerca de la Navidad. Ahora hay una tendencia que hay que denunciarla como cristianos a celebrar una Navidad sin Cristo, y eso es imposible. Uno va a otros lugares, a otros países y les encanta la Navidad, les gusta mucho la Navidad, pero cuanto más puedan evitar el pesebre, la imagen del niño Jesús y todo eso, mejor. Una cantidad de trineos, de trenes y de luces, de colores, sin Cristo, una Navidad vacía. Eso se está colando en la cultura de otros países. Entonces,
Ya en otros países, mucha luz, mucha cosa, pero ausente Cristo. Eso no es Navidad cristiana. Entonces hay que tener cuidado porque esa globalización del adorno y de la decoración que puede parecer muy bonita, nos puede llevar lejos del centro de lo que es la Navidad. Que tenemos que conservar nosotros, nuestras tradiciones, nuestros aguinaldos, nuestros pesebres, las misas de aguinaldo, etcétera, las tradiciones que realmente evocan el nacimiento del niño Dios, porque lo demás es vacío. Una Navidad sin Cristo es vacía. Ahora se está colando porque ahora es moda, porque es moda hablar del tema del aborto legal y gratuito y todo eso, y quieren aprobarlo en todos lados. Entonces con este tema de la globalización vamos a hablar de aborto y vamos a hablar de, porque creemos que eso es libertad, y eso no es libertad. Asesinar a una criatura en aras de una supuesta libertad y que precisamente tome la decisión alguien que sí tuvo el derecho de nacer, eso va contra los principios de la fe. Entonces yo no me puedo creer de moderno o de globalista o de la sociedad del siglo XXI afirmando todas esas cosas terribles que han salido últimamente en el orden moral y de los valores y de los criterios tradicionales, ¿verdad? Porque hoy estamos en un mundo globalizado y aparece como normal. No todo lo que es normal o que es muy practicado quiere decir que sea bueno. Atención con lo que estoy diciendo. No todo, porque lo haga todo el mundo, o porque esté regado, o porque se practique en muchos lugares, quiere decir de por sí que es bueno. No, señor. Hay cosas que son bien malas y que se están regando por todos los países. El tema de, por ejemplo, pregonando una supuesta libertad religiosa, fregar la acción de la iglesia por todos lados, ¿no? Entonces, eso se está globalizando también. Los gobiernos laicos. Pero les conviene muchas veces la iglesia porque les quita el problema de la educación o de los hospitales o de la salud pública. Porque como la iglesia tiene tantas obras benéficas, para eso la iglesia es buena. Pero cuando la iglesia denuncia, cuando la iglesia hace frente, cuando la iglesia dice lo que está mal, cuando la iglesia defiende la familia, es que la iglesia es un estorbo, es que la iglesia es una institución anticuada del pasado. Entonces somos globalistas para lo que nos conviene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Nosotros somos cristianos católicos del siglo XXI. Ya no podemos ser cristianos anónimos. Y ahí es donde nos mete hoy la reflexión y el Evangelio. Nosotros tenemos que ser cristianos con los pies bien puestos sobre la tierra. Ya no se concibe la idea de un católico sin formación. Atención a lo que estoy diciendo, porque esto es muy, muy importante. El católico tiene que ser bien formado en Biblia, en tradición apostólica, en los documentos del magisterio de la iglesia, en bioética, en moral, en todo lo que tiene que ver con valores humanos y cristianos. El cristiano católico tiene que saber de todo y tiene que tener sus pies bien plantados sobre la tierra. Porque llega cualquiera y le dicen 4 ideas o 4 bobadas y se las creen las 4 bobadas. ¿Pero por qué? Por falta de formación. ¿Qué le pasó al ciego del Evangelio de hoy? Él recibió un milagro de Jesús y nosotros recibimos milagros de Dios todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero los milagros pasan a nuestro alrededor todos los días. Este hombre estaba al borde del camino, es decir, execrado de la sociedad. Un ciego en el tiempo de Jesús dependía de la limosna porque era considerado execrado de la vida social. Y cuando Jesús le hace el milagro, él tiene un grito de incorporación a la vida social, de llamar la atención, de él sentirse parte de la sociedad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y lo regañaban para que se callara. ¿Cuánta gente quiere ahogar la voz, el grito de los sufrientes? Que no les conviene. Hay mucha gente que grita como este ciego hoy en día, que clama justicia, que clama salud, que clama alimentación, que clama muchas cosas. Y Jesús se le acerca y le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Ese hombre podía pedir lo que él quisiera,
Entonces él dijo, Señor, que vea otra vez. Es decir, que viendo yo pueda volver otra vez a mi vida normal, a mi vida social, salga del anonimato. Eso es lo que quería decir eso. Que vea. Tu fe te ha curado. ¿Y qué hace este hombre? Sale glorificando a Dios. Sale del anonimato, pero ¿cómo? Glorificando a Dios. Todo lo que Dios hace por nosotros, deberíamos tomar la actitud de este ciego. Salir pregonando las maravillas que Dios hizo en nosotros. No quedarnos anónimos, ni callados. Vuelvo y repito. El cristiano tiene que hacer ruido. Nosotros no podemos permanecer como cristianos de vitrina. ¿Ustedes saben cómo es eso? El cristiano que está como en una exposición, está en su casa, en su vida normal y no incide. Y yo lo decía en estos días, el cristiano católico comprometido, ojalá, tiene que meterse en política, tiene que meterse y luchar por un cargo en la vida pública, porque el cristiano católico tiene valores humanos y cristianos, y esa es la gente que necesitamos para que lideren los lugares de responsabilidad y de liderazgo en la sociedad. No gente atea, no gente deshonesta, no gente sin valores, no, necesitamos gente cristiana, gente católica, y tenemos que formar en nuestras comunidades para la participación política, social y ciudadana. Pero para eso un católico tiene que estar bien formado. Los jóvenes católicos que me están escuchando, pilas con lo que estoy diciendo. Entrar en la vida social, no ser cristianos anónimos, de vitrinas, no. Hay que evangelizar en el lugar donde vivo. Salgo y evangelizo y hablo de Dios sin miedo. ¿Ustedes creen que los enemigos de Dios, esa gente que se pregona atea o que enseña cosas malas, lo hace con temor, o lo hace de espaldas, o lo hace calladito? No. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Tenemos que salir de la ceguera a la luz y hacer pública nuestra fe, salir del anonimato, mis queridos hermanos, despertar. Tiene que haber un despertar de los cristianos católicos del siglo XXI. Esta palabra es una gran llamada, ¿no? La primera lectura unida al Evangelio, oye, es una tremenda apertura de ojos, digo yo, ¿no? No nos podemos quedar ciegos a la realidad, no nos podemos quedar pasivos ante el mal, sino que tenemos que actuar. Y actuar permaneciendo fieles, como esos israelitas de la primera lectura, que por no caer en el globalismo, en el que hacía todo el mundo, en lo que estaba aprobado, en lo que era legal, ellos decidieron permanecer fieles al Señor. Tú permaneces fiel a tu iglesia y Dios permanecerá fiel a ti. Si permaneces fiel a los principios que te enseña tu religión santa y católica, Dios permanecerá fiel a ti y a tu familia de generación tras generación. Dios es fiel a su promesa. Dios cumple su alianza. Pero hay que responder a Dios desde la fidelidad y desde la entrega generosa. Y dámosle esa gracia al Señor por intercesión de María, nuestra Madre, y de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, que hoy celebramos, que defendió la fe y se formó muy bien para luego enseñarla, que sigamos su ejemplo porque lo necesitamos. Que así sea. Amén. Con el pan y el vino presentemos nuestra vida al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti,
estás, te sientas junto a mí. Abrazas mi vida y mi oración. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea grato, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en esta conmemoración de San Alberto Magno, cuyas enseñanzas y ejemplos nos mueven a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste con misericordia. Por Cristo Señor nuestro, a quien los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y santos, los beatos venezolanos, la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández, San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos, hermanos, como el Padre nos ama, así también nosotros debemos manifestar nuestro amor a Él. Dirijamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu divina palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor permanezca siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Señor compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro por encima de todas las cosas. Y ya que no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón. Y ya que has venido a mí, te abrazo y me uno a ti en adoración. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida,
Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. A quienes nos has alimentado con el cuerpo de Cristo, ilumínanos, Señor, con sus enseñanzas, para que en esta conmemoración de San Alberto Magno aprendamos tu verdad e imitemos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Cantémosle a la Virgen María, nuestra dulce y santa Madre. María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame a amarle como le amas, Jesús. Les invito a que adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento, a vivir lo que hoy el Señor nos ha pedido en su palabra. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Nadie como tú, nadie más llena mi ser, nadie más llena mi ser como tú. En la eternidad, en la eternidad podría buscar, mas no hay nadie, nadie como tú. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, has calmado mi tormenta interior. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oírte, Señor, y así volver a vivir. Señor, te alabo y te bendigo en este día por tu presencia santa en medio de nosotros. Hemos escuchado el peligro que corremos muchas veces de no seguir tus criterios, sino los criterios que nos presenta el mundo. Ayúdanos a permanecer fieles ante las tentaciones que se nos puedan presentar. Y ayúdanos como este ciego a salir del anonimato, al salir del borde del camino, a buscar tu ayuda, a sin miedo a decirte, Señor, ayúdame. Y decirle incluso a ti, Señor, decirte eso que dice este hombre, quiero ver, Señor. Muchas veces permanecemos al borde del camino, en las tinieblas, en lo oculto, en el anonimato. Nuestra fe no brilla, porque tenemos muchas veces miedo, el respeto al que dirán. Incluso nos jalan muchas veces las cosas del mundo. Pero ayúdanos, Señor, a ser como este hombre que salió glorificando tu nombre y pregonando todo lo que habías hecho por él. Que nosotros seamos iguales. Que salgamos anunciando y pregonando que tú eres nuestro Señor y Salvador y que en ti está el remedio y la salvación para el mundo. Amén. Vive Jesús.
el Señor. Vive Jesús, el Señor.